del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó ante la Asamblea General este martes un discurso sobre su gestión en el primer año de mandato. El jefe de Estado hizo un balance de la administración y enumeró una serie de medidas que tomó el gobierno para tratar de mitigar los efectos del COVID-19 en diferentes áreas. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, expresó que el discurso de Luis Lacalle Pou fue una apuesta a punto para demostrar el enorme esfuerzo realizado. Con respecto a los lineamientos de su cartera para 2021, recordó la disminución de todos los delitos en el último año y aseguró que seguirán por ese camino. Los socios de la coalición multicolor, Julio María Sanguinetti, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres, analizaron el discurso del presidente sobre el primer año de gestión y las medidas anunciadas. En este sentido, destacaron el apoyo a empresas, la reactivación del empleo y el manejo de la crisis. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que en 2 días de iniciado el plan de vacunación ya se inocularon más de 31.000 personas en todo el país. El jerarca dijo que no se dejará de vacunar nunca. Si baja el ritmo, pasan a otro grupo, por franja etaria, reclusos y personal de fiscalías. Hoy se realizaron 6.548 exámenes de COVID-19 y se detectaron 606 casos nuevos de la enfermedad. Además, hoy se confirmaron 7 muertes por coronavirus en todo el territorio nacional. Actualmente hay 7.189 personas cursando la enfermedad, de las cuales 75 se encuentran en CTI. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Lo adelantábamos en los principales titulares. Hoy fue el día indicado donde el presidente de la República concurrió al Poder Legislativo a hacer una rendición de cuentas de lo que ha sido este primer año de gestión. Allí el mandatario anunció algunas medidas que ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a compartir en primer término lo que señalaba en el comienzo. Dijo Luis Lacalle: no venimos a hablar de herencia, no hay tiempo para que perder, no hay tiempo para poner más excusas, dijo palabra más, palabra menos el presidente de la República, que además, en un primer término, haciendo toda una evaluación de lo que se ha hecho en este primer año de gestión en diferentes áreas, destacó lo que fue el trabajo del Grupo Asesor Científico Honorario. Hoy no venimos a hablar de herencias, no es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. A muchos de ustedes les consta, fueron días de mucho nerviosismo y de mucha tensión, tanto para la población como para el gobierno. Como todo fenómeno desconocido genera incertidumbre. Debimos entonces ahí apelar a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y de cuidado a nuestros compatriotas. Se escucharon voces que proponían confinamiento total, voces que proponían cuarentena obligatoria, pero primó el sentir colectivo del gobierno de apelar a la libertad responsable. Quiero recordar acá lo que decíamos el propio 1 de marzo del 2020, cuando invitábamos a trabajar la libertad en todos sus sentidos y poníamos como condición necesaria de éxito de una gestión la existencia y el goce pleno de la libertad. Créanme, señores legisladores, que siento un profundo orgullo por la conducta y la responsabilidad de la gran mayoría de los uruguayos.
tal era la complejidad de la situación que decidimos convocar un grupo de científicos que asesoraran al gobierno y así poder tomar mejores decisiones. Creo que somos todos contestes que el Uruguay todo le debe un profundo agradecimiento al grupo de asesor científico honorario. A todos y cada uno de ellos. Señores, vamos a decirles también que en el tramo final de lo que fue el discurso del presidente de la República ante la Asamblea General, se destinó varios minutos a señalar lo que son las medidas que se piensa adoptar por parte del Ejecutivo de aquí en más para abatir lo que son las consecuencias de la pandemia. Hubo unos cuantos números que dijo el presidente de la República. Anunció la extensión del seguro de paro y los beneficios para las pymes, pero también destacó que tras en una negociación intensa del secretario de la Presidencia y del ministro de Transporte y Obras Públicas, también se pudo evitar, se cerró una negociación con la empresa belga Qatar-Nassy, que tiene la concesión del puerto de la capital. Se extendió lo que es la concesión, se evitó un juicio, pero además anunció que la empresa va a invertir más de 400 millones de dólares. También anunció lo que es la inversión en aeropuertos, también en una planta potabilizadora, 200 millones de dólares, y también anunció 200 millones de pesos, entre otras iniciativas, para atender lo que son las ollas populares, los merenderos y las personas en situación de calle. 1.200 millones de dólares, dijo el presidente, se van a destinar para la obra pública y en infraestructura. Ha adelantado la ministra de Economía, Susana Arbeleche, pero creo bueno reafirmar que el gobierno se prepara a destinar más de 540 millones de dólares para mitigar los efectos de la pandemia en este 2021. Hemos recibido planteos de los miembros de la coalición que son bien interesantes y están inundados de sentido común. Planteos que se alinean claramente a lo que ha sido la gestión de la pandemia. También estos días hemos analizado planteos que vienen desde el Frente Amplio y van en ese mismo sentido. Hoy quiero adelantarles algunas medidas. Muchas de ellas van a ser discutidas aquí en el Parlamento. Pretendemos continuar con los créditos garantizados con tasas de interés todavía más convenientes y mayores periodos de gracia a través de la extensión del instrumento SIGA Emergencia y SIGA Turismo hasta fines del mes de septiembre de este año. Vamos a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio, de manera de seguir apuntalando a trabajadores y a las empresas empleadoras. Vamos a impulsar nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, para alivianar su carga mientras transcurre la pandemia. En este sentido, el Poder Ejecutivo estará presentando en el Parlamento un proyecto de ley que habilite la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para las micro y pequeñas empresas, la suspensión del IRAE mínimo y el aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio para determinado tipo de empresas. Este proyecto incluirá también un plan de facilidades de pago a la DGI y al BPS y se establecerán medidas específicas para integrar y reincorporar a los monotributistas. El MIDES va a continuar con el esfuerzo realizado en el 2020, a lo que le sumará medidas adicionales. Se va a proceder a la duplicación por sexta vez del monto de las asignaciones familiares del Plan de Equidad entre los meses de marzo y abril. Se va a continuar con el programa de canasta alimenticia que se entrega a través de TUAP, pero en este caso, a partir del 1 de abril, se va a incrementar el monto en un 60%. Va a haber una inversión adicional
de 200 millones de pesos en apoyo a ollas, a comedores y a merenderos. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos para atender a personas en situación de calle. Se va a mantener en el ámbito económico transitoriamente el beneficio otorgado en el cómputo de las inversiones promovidas en el marco de la Ley de Inversiones, permitiendo aquellas realizadas a partir del 1 de abril hasta el 30 de septiembre que computen por el 130% del monto invertido. El Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública e infraestructura. Quiero destacar hoy el comienzo en este año, la obra en la Ruta 5, la obra en la Ruta 8, ese viejo y promesa electoral de la Ruta 6 y, entre otros, el puente de Charqueada. Esto se va a ejecutar tanto a través de los ministerios y los organismos correspondientes como de la CND. Y como se pretende continuar con el Plan Nacional de Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está previsto un programa de emisión de bonos por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo de manera de llevar adelante estas obras. Quiero mencionar hoy aquí 3 obras que, de nuestro punto de vista, revisten importancia no solo económica, sino también estratégica. Ustedes saben que nuestro país está por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno, cerró un acuerdo con Catuén Natí que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas, en primera instancia un 20%, llegando a un 30% posterior. A raíz de un proyecto de ley votado en esta casa, el Gobierno se apresta a concesionar 5 aeropuertos del interior del país con posibilidad de agregar uno más. Esos aeropuertos son los de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Hace pocos días, la semana pasada, se aprobó una iniciativa privada de vital importancia, cuyos estudios de factibilidad empiezan ahora, en marzo. Esta iniciativa ronda una inversión de 200 millones de dólares y supone una nueva captación de agua desde el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora complementaria a la de aguas corrientes y una tubería de aducción de agua potable de más de 80 kilómetros de longitud. Estas 3 legisladores son algunas de las inversiones en las que ha venido trabajando el Gobierno y esperemos poder anunciar varias más en el correr de este año cuando realmente estén en proceso de ejecución. Bien, así tenemos parte de lo que fueron los anuncios realizados por el presidente de la República esta tarde-noche aquí en la capital del país, en el Parlamento Nacional. Una transmisión que ustedes tuvieron en vivo aquí en la pantalla de la red a partir de las 6 de la tarde con todo lo que señaló y la evaluación que realizó el presidente de la República en el Poder Legislativo. Vamos a compartir con ustedes ahora algunas repercusiones dentro de lo que fue el Palacio Legislativo, diversos actores políticos y también de gobierno. El expresidente Sanguinetti, el actual secretario general del Partido Colorado, dijo que como socios de la coalición de gobierno estamos tranquilos. El gobierno nacional tiene que apuntalar la economía, a las empresas, todas, para que no caiga el empleo, dijo Sanguinetti.
Un discurso sobrio, optimista, responsable, democrático, de talante abierto, un discurso preciso que mostró que en uno de los años más difíciles de la historia nacional, con un flagelo universal como este, el país, como sociedad, como gobierno, como institución, ha estado a la altura de las circunstancias. Creo que esto es incuestionable, lo revela todo el inventario de hechos que él señaló. Y yo agregaría uno que no lo dijo, y es que el Uruguay, si lo miramos en términos de pandemia, que es el gran fenómeno, es el país mejor posicionado de América. Es triste hacer una contabilidad de dolores y de pesares, pero el Uruguay hoy tiene 18 personas fallecidas cada 100.000 habitantes, 18. Chile tiene 107, Argentina tiene 114, 115, Brasil 120, Estados Unidos 150. Es decir, el Uruguay todo ha salido airoso de esta situación. Y ahí agrego de mi cosecha, tengamos cuidado ahora en que empezó la vacunación, porque tanto en Chile como en Brasil empezó la vacunación y se desataron las conductas. De modo que nos sentimos tranquilos de conciencia de cómo, integrando una coalición de gobierno, podemos hoy, al año, rendir cuentas con esta situación, cómo se pudo además afrontar una situación económica muy difícil, que ya era muy difícil. El presidente, con galantería diría yo, evitó hacer el inventario del punto de arranque, es decir, que caímos de un país 4 años estancados en su economía y que tuvimos que enfrentar eso a su vez con un déficit del 5% del PBI y una desocupación ya elevada. Él lo omitió decirlo, pero eso es parte también de lo que debemos hoy significar y señalar de que cómo el sentido de responsabilidad y la orientación económica clara nos ha permitido llegar hoy acá ante un fenómeno inesperado, pues nadie esperaba que la pandemia iba a tener esta proyección. Si el gobierno se hubiera lanzado a gastar, como en algún momento se propuso, 1.500, 1.600 millones de dólares en 4 meses el año pasado, hoy estábamos en una crisis. Presidente, hoy estábamos en una crisis. En base a su experiencia, ¿el gobierno debería apurar su agenda a partir de este segundo año, después de la vacunación y teniendo en cuenta que la pandemia frenó un poco la actividad política? El gobierno tiene que seguir con los programas definidos en la ley de urgencia y en el presupuesto. Y lo que tiene es, sí, usar todos los mecanismos para, primero, alentar la economía y que no se caigan las empresas que van a pasar un invierno peor que el anterior, porque todo el mundo está exhausto. Y si la prioridad es el empleo, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Es lo que hemos propuesto en el Partido Colorado, en parte son algunas de las cosas que ha anunciado el presidente. Es decir, hay que preservar las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes, todas, para que el empleo no siga cayendo, que eso es fundamental. Por supuesto, hay que acelerar algunas cosas, sí, fundamentalmente la inversión, con procedimientos ágiles. Por eso nosotros hemos propuesto que la Corporación para el Desarrollo, que tiene procedimientos más ágiles, más de la vida privada, asuma un protagonismo mayor en la ejecución de las obras. Doctor, la flexibilización del Mercosur, ¿cómo la ve usted? El Mercosur sabemos muy bien que está en una situación de estancamiento, para no decir crisis de hace muchos años. ¿Por qué? Por el incumplimiento de las normas, porque la Argentina hace muchos años que dejó de cumplir los códigos, porque no ha habido un diálogo, ni siquiera una sintonía mínima entre los gobiernos de Argentina y Brasil en los últimos años. Vamos a continuar con algunas repercusiones más. El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo que hay que ayudar al optimismo por el fin de la pandemia con medidas para el empleo. Incluso señaló que algunos anuncios realizados por el presidente de la República fueron planteos que realizó Cabildo Abierto. Bueno, yo creo que fue un exhaustivo informe de todo lo actuado en este año que ha pasado, un año indudablemente signado por la pandemia
en el cual a pesar de eso se ha trabajado intensamente en distintas áreas. Bueno, creo que ahora lo que hay es un clima de optimismo, de que ahora que se empieza a vislumbrar el principio del fin de la emergencia sanitaria, va a llevar sus meses todavía, pero ya hay en el horizonte una luz. Nosotros estamos convencidos de que a ese optimismo hay que ayudarlo con medidas que permitan darle oxígeno, particularmente al trabajo nacional, que es la gran tarea, el gran desafío de todos, generar las mejores condiciones de empleo para que podamos entre todos empezar a salir de este problema. Cuando usted estuvo reunido con la calle Pou, le propuso medidas directamente para las pequeñas y medianas empresas. Hoy la calle Pou de alguna forma brinda algunos lineamientos respecto a esto. ¿Lo conforma? Sí, habría que ver bien la instrumentación de esas medidas que él anunció. Indudablemente nosotros hemos propuesto varias medidas, seguramente algunas están contenidas aquí, de las que mencionó, varias nosotros las habíamos planteado. La verdad nos alegra o nos deja conforme que se hayan considerado algunas de nuestras propuestas. Vamos a ver las otras también, a ver si son consideradas o no. Eso lo veremos cuando se haga la instrumentación de lo anunciado por el señor presidente. Senador, el presidente anunció la concesión de 5 aeropuertos. Cabildo Abierto había manifestado sus discrepancias con que terminaran siendo todos del mismo operador que actualmente tiene el aeropuerto de Carrasco. ¿Cómo vio este anuncio del presidente? Bueno, vamos a ver de qué forma se hace ese llamado para la explotación de esos 5 aeropuertos. Nosotros en su momento, cuando se votó acá en el Parlamento la ley que habilitaba esa concesión, pusimos nuestros reparos porque pensamos que puede haber algún grupo especialmente en mejor posición que el resto, pero veremos cómo se instrumenta. El presidente habló también de una importante inversión en esos aeropuertos. De ser así puede ser muy positivo, pero todavía es muy temprano para hacer una evaluación. Senador, ¿se va satisfecho con las medidas anunciadas? ¿Entiende que falta algún ítem importante que habría que tener? Bueno, siempre las medidas son mejorables. Nosotros creemos que hay que ver sector por sector, a ver cómo lo afecta las medidas anunciadas, pero seguramente hay mucho más para profundizar. Y bueno, esto es muy dinámico, es tema de conversación y de irlo planteando a medida que pasa el tiempo. La vivienda siempre le preocupó a Cabildo Abierto. Sobre este punto no hubo anuncios específicos. No hubo anuncios específicos porque lo que está dispuesto para vivienda está en la ley de presupuesto. Nosotros estamos convencidos de que se va a trabajar con el presupuesto que hoy está asignado y mediante algunos mecanismos como el fideicomiso que permite ampliar sustancialmente los recursos. Yo creo que se va a construir, se está anunciando no menos de más el 20% de lo construido en el periodo anterior, lo cual, dadas las circunstancias, la pandemia y todas las restricciones que hay, es un objetivo ambicioso. Senador, disculpe que insista, estamos en vivo ahora para BTV Noticias, pero respecto a las medidas que hoy, o los lineamientos que por lo menos el presidente hoy plantea en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, y considerando que usted le llevó la propuesta en nombre de Cabildo Abierto en su momento a Torre Ejecutiva, ¿no queda satisfecho con lo que plantea hoy el mandatario? No, yo creo que él anunció algunas medidas que están contempladas dentro de nuestra propuesta y que seguramente habrá más para tomar en el futuro. Indudablemente que las que anunció hoy no son la totalidad de las que nosotros estamos proponiendo, que creemos que son todas convenientes y necesarias. ¿Le da la sensación de que va a haber menos ortodoxia en el manejo económico, lo que escucho hoy? No quiero hablar en esos términos. Yo creo que las medidas que hoy se anunciaron están en la línea con lo que es necesario. Yo siempre he dicho que a una situación excepcional como la que estamos viviendo, de una situación de esas se sale con medidas excepcionales. Estas medidas son transitorias, muchas de ellas están anunciadas con plazo de expiración. Creemos que muchas de ellas van a ser, digamos, mantenidas en el tiempo después, pero aparte habrá nuevas medidas seguramente que van a ir en línea con este oxígeno que nosotros creemos que hay que darle al trabajo nacional. Hoy el secretario general del Partido Colorado, Sanguinetti, convoca al presidente del Partido Independiente, Omar Rodríguez, para plantearle algunos temas que tienen que ver justamente con las medidas planteadas al gobierno, pero no llaman a Cabildo Abierto. ¿Le preocupa esta situación de que algunos socios se reúnan y Cabildo Abierto no esté en esa reunión? No me preocupa en lo más mínimo. Cabildo Abierto sigue su camino, a nosotros no, esas cosas no nos preocupan para nada.
Bueno, otras repercusiones. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, dijo que el discurso de la calle Pou del presidente fue contundente. Además, recordó una de las resoluciones, uno de los anuncios que tienen que ver con la extensión del seguro de paro parcial. Bueno, muy contundente, impresionante cuando uno ve todo lo que se hizo en un año donde estuvimos muy marcados por la pandemia, pero independientemente de eso hubo un trabajo en todas las áreas de las que uno se siente orgulloso de integrar este equipo y este gobierno que ha respondido a una situación particularmente difícil con contundencia y con respuestas muy claras. Y también adelantando lo que van a ser los caminos de este año. Yo creo que... Señor ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ministro, precisamente estamos para subrayado en vivo. Entre las medidas se anuncia una extensión del seguro paro parcial, sí, y también aportes o medidas para la pequeña y mediana empresa. ¿Hay espalda para poder seguir sosteniendo este tipo de medidas? Sí, lo dijo el presidente hoy y hace unos días la ministra de Economía. 540 millones de dólares disponibles para el Fondo Coronavirus en 2021 y eso implica hacerse cargo de situaciones que obviamente siguen estando presentes y ante las que hay que responder. Yo creo que hoy fue un mensaje también categórico, no solo sobre lo que se hizo durante el 2020, sino sobre las cosas que vamos a asumir durante el 2021, que además no solo tiene que ver con medidas de contención, no solo que tiene que ver con medidas que están relacionadas con respuestas a los más débiles, sino también con perspectivas de inversión y de crecimiento que son fundamentales porque todos sabemos que el empleo al final depende de que la rueda de la economía gire más rápido. Más allá del seguro de paro parcial y algunas otras medidas que se pueden plantear, ¿el Ministerio está trabajando en algunas otras medidas para el corto plazo? Sí, por supuesto. ¿Por ejemplo cuáles? Yo tengo por norma, y el presidente también, que no anunciamos cosas que todavía no están definidas. Entonces, que hay arriba de la mesa ideas, puedo decir, la idea de reformar las leyes de promoción del empleo para los más vulnerables, con un foco puesto en los jóvenes y en los mayores de 45 años, con perspectiva además de hacer una diferenciación por género. Eso está en proceso, pero seguramente va a estar disponible en el transcurrir de este año sin duda. ¿Y los socios de coalición quedan conformes con lo que se planteó? Bueno, nosotros entendemos que hay respuestas claramente en la línea de los planteos que, yo puedo hablar por el Partido Independiente, que el Partido Independiente había hecho, tanto en lo que tiene que ver con reforzar los apoyos a los más vulnerables, como en medidas referidas a la micro y pequeña empresa. De todas maneras, todo esto sigue en un proceso de ajuste y más allá de los anuncios habrá que afinar el lápiz para la respuesta concreta. ¿Las medidas sociales conforman? Le pregunto porque el Partido Independiente hace pocos días precisamente planteaba una batería de medidas en ese sentido. Sí, hoy se han anunciado refuerzos importantes que obviamente tendremos que seguir afinando, pero en definitiva estamos hablando de respuestas concretas para aquellos más vulnerables que son los trabajadores informales, la gente que no tiene nada, los que están de alguna manera recibiendo las ayudas alimentarias. Por ahí va el foco del planteo del Partido Independiente. ¿Tienen un cálculo específico de la forma o de los niveles en los cuales pueda llegar a impactar estas exoneraciones, estos aportes, sobre todo a nivel del empleo o del desempleo? Bueno, todas estas cosas tienen el objetivo de impulsar a la recuperación del empleo. Yo creo que este es el gran tema de este año, el crecimiento de la economía, la captación de nuevas inversiones y por lo tanto el crecimiento de la demanda de puestos de trabajo y por lo tanto la salida adelante del empleo que, como ustedes saben, está afectado particularmente, ¿no? ¿La vacunación va a ser clave para que se dé un cambio este año? Sin duda, yo creo que es el camino que tenemos, es decir, hay que exhortar a los ciudadanos a vacunarse porque sin duda que el camino para que la economía se abra en toda su magnitud depende de que haya una inmunización a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué sucede con las empresas, o sea, las industrias? ¿Se va a solicitar también o exhortar a que los trabajadores se vacunen? Sobre todo aquellas que exportan. Bueno, es un tema que tenemos que trabajar. Sin duda que la decisión del gobierno ha sido que la vacuna es voluntaria y con ese criterio a nivel laboral no se puede exigir ningún tipo de obligatoriedad.
Señores, es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición informativa. El Frente Amplio hoy prefirió no hablar, no hacer comentarios en torno a lo que fue el discurso del presidente de la República. Habrá una conferencia de prensa en el día de mañana, aproximadamente al mediodía, a las 13 horas, de la coalición de izquierdas, donde se van a dar a conocer las diferentes opiniones sobre lo que fue el discurso del presidente hoy en el Parlamento Nacional. Hacemos una pausa, venimos con los deportes, hay más información para repasar junto a ustedes hasta las 23 horas. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué vas a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Esta vuelta a clases, hacela fácil con el préstamo Aliviados de ACAC y sacate un sote en tranquilidad. Solicita ahora el préstamo Aliviados y paga la cuota cada 2 meses. Pagala un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, uno sí, uno no. Y para estar mucho, pero mucho más aliviados, la primera cuota la pagás a los 60 días. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por nuestra web. Esta vuelta a clases estás más aliviado que nunca. ACAC, más rápido, más fácil. Para vos que tenés entre 18 y 25 años y sos estudiante, llega la 10ª edición de Building Marketers, un congreso de marketing, comunicación, inserción laboral y emprendimiento online y gratuito. En la tarde de 3 jueves de marzo, una agenda internacional, una experiencia única. Desde donde estés, te esperamos. Inscribite gratis en building.com.uy. Organiza Human Business. ¿Cómo será el plan de vacunación? El plan de vacunación se hará en forma progresiva, escalonada y en el menor tiempo posible. Los plazos estarán condicionados a la llegada de las vacunas y se priorizarán los grupos según el riesgo por exposición y función, el riesgo de enfermar gravemente y la vulnerabilidad social. Estos grupos son el personal de la salud, las personas que viven en residenciales y sus funcionarios, refugios y adultos mayores, el personal de la educación, el de los servicios esenciales, policía, bomberos y militares, y los pacientes con enfermedades crónicas de riesgo. En las siguientes etapas se vacunará al resto de la población por franjas de edad, desde los más adultos hasta los 18 años. Uruguay se vacuna. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Señores, en esta jornada se completó lo que es la 10ª fecha del torneo Clausura con un empate 1-1 entre Progreso y Deportivo Maldonado. Ayer en el Paladino, en La Teja, cerraron la fecha Progreso Deportivo Maldonado con mucho viento y con mucho calor también. Del partido que, como les decíamos, ha redondeado y le ha puesto punto final a la fecha 10 del torneo Clausura. El equipo de Maximiliano Viera ante el de Francisco Paladino, allí Progreso en la cancha y acá Deportivo Maldonado. Indumentaria de alternativa, muchas bajas en Progreso. El tema COVID afectó, las lesiones afectaron, por ejemplo, para que tengan una idea. En el equipo de La Teja no estaba ni Andrada, ni Viega, ni Platero, que ya no está, que fue transferido al fútbol de Chile. Tampoco estuvo Alex Silva, tampoco estuvo Peraza, muchísimas bajas, prácticamente medio equipo titular ausente.
en Progreso. Y el gol de Maximiliano Cantera para Deportivo Maldonado, que también tenía algunas bajas, no tantas, y que aprovechaba esa última jugada de la primera parte, minuto 46, el pase de Telechea para Santana, el centro del lateral, y llega Cantera para poner el 1-0. Entró en el segundo tiempo Nahuel Roldán, y Nahuel Roldán fue protagonista, tanto que terminó empatando el partido. Salta Alex Silva, le queda la pelota a Roldán, que define cruzado, queda parado Lerda, y el gol del empate, el 1-1 para Progreso. Les dije Alex Silva, no Alex Silva Garrel, el centro delantero, sino Alex Silva Quiroga, el lateral, que entró, que saltó, que ganó de cabeza, y después el resto lo hizo Roldán para el 1-1 final. El secretario general de Deportes, Sebastián Bauzá, anunció que ya se piensa en la posibilidad de que el público pueda volver a las canchas. Se comenzaría por el interior del territorio nacional y una fecha probable sería el mes de abril. La próxima etapa a corto plazo es volver a habilitar deportes de contacto bajo techo como básquetbol, fútbol de salón y handball. No podrán utilizar vestuarios. Lo siguiente es permitir el ingreso de público en el fútbol del interior, pero con protocolo estricto. Tener un oficial de cumplimiento y tener todos los datos que están en la tribuna, desde teléfono, cédula, que no se puedan vender las entradas en el mismo lugar para que no haya una aglomeración, uso de tapaboca, el distanciamiento. Y sabemos que el deporte es pasión, entonces a veces es difícil cumplirlo, pero si no se cumple no lo podemos habilitar. Así que ojalá que cuando vuelva el fútbol interior podamos habilitar la presencia a nivel del fútbol. ¿Y qué fecha se maneja más o menos para esos retornos? Depende un poco cuando comience el campeonato, si yo no me equivoco, fines de marzo, principio de abril. Y ahí entonces el escalonamiento sería primero el fútbol interior y después el fútbol de la capital. Sí, bueno, el fútbol de la capital, hay algunos clubes que ya nos han pedido reuniones, tema que es una decisión también de la Asociación de Fútbol, ¿no? Lo bueno que, bueno, estos meses que tal vez avance la vacunación, de alguna manera nos va a dar una espalda mayor para poder tomar la actividad. Nos vamos por un momento al panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirmó que en lo que va de este año 2021 y en lo que resta, lamentablemente el mundo no va a poder derrotar lo que es el COVID-19, sí mejorar algunos guarismos como son los números de personas en los hospitales y bajar los decesos. La Organización Mundial de la Salud descartó que el mundo logre terminar con la propagación del coronavirus durante este año 2021. Será muy prematuro y me parece poco realista pensar que vamos a acabar con este virus antes de fin de año. Pero creo que con lo que podemos acabar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada con esta pandemia. Las declaraciones ocurrieron en medio de un optimismo por la reciente reducción mundial de casos, una tendencia que ha comenzado a cambiar nuevamente. Durante las últimas 6 semanas hemos visto buenas noticias sobre la distribución de vacunas, pero al mismo tiempo esta semana vemos el aplanamiento de ese progreso y el posible aumento de la enfermedad en varios países. Ryan dijo que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es bajar los niveles de contagio, ayudar a prevenir la aparición de variantes y reducir también las cifras de las personas que se enferman. El organismo también busca que la vacunación del personal sanitario haya dado inicio en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Ryan destacó que vacunar al personal sanitario más expuesto y a las personas vulnerables quita miedo y tragedia a la pandemia. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, lamentó que en algunos países se esté vacunando con prioridad a jóvenes y adultos saludables con bajo riesgo ante la enfermedad en vez de a personas mayores y al personal médico como en otros lugares. Señores, vamos a seguir adelante con más información. Vamos a hablar ahora del tema coronavirus. Nuevamente tenemos que ir a lo que pasó hoy en el Parlamento Nacional. Allí estuvo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al referirse, por ejemplo, a las repercusiones del discurso del presidente. Dijo que lo principal ha sido la conducta de los uruguayos. La vacunación es el camino, dijo el secretario de Estado, y anunció que ya van unas 30.000 personas que se han inoculado hasta la noche de hoy aquí en nuestro país y hay 35 más que están agendadas. Yo creo que lo principal hasta el momento ha sido la conducta de todos los uruguayos, acompañando las medidas propuestas por Salud Pública
y por los grupos asesores consultivos, y que no nos podemos descuidar en estos 3-4 meses iniciales, porque va a ser muy importante la vacunación. Sin lugar a dudas, está demostrado que la vacunación disminuye la mortalidad, disminuye la internación en CTI, disminuye los casos moderados y graves, así que pienso que no es un tema de exhortar por exhortar, sino de convencimiento absoluto de que la vacunación es el camino en este momento que tenemos que transitar. En el día de hoy, antes de ingresar a la Asamblea General, nos informaban en nuestro tablero de control de que ya llevábamos 30.000 personas vacunadas y 35.000 agendadas. Dimos la orden hoy de acelerar el paso y que las personas se puedan agendar de un día para el día siguiente y habilitar días subsiguientes. Así que pensamos que eso le va a dar mayor velocidad, así como a una apertura a otros grupos, como por ejemplo para la semana que viene posiblemente estemos comenzando a agendar personas por franja etaria, si es que se nos generan algunos momentos en los cuales se disminuye la vacunación. Nosotros no nos vamos a permitir de que haya una discontinuidad en el proceso de vacunación, es decir, siempre vamos a estar ocupados vacunando y vacunando. Se mantiene siempre menores de 60 años en este caso y franjas etarias que irían en qué orden. Pues la evidencia actual indica que no hay estudios de fase 3 aún, pero sí con la gran cantidad de vacunados en Chile y en Turquía y en Brasil, es posible que se genere nueva evidencia respecto de la vacuna de Sinovac, porque hay estudios sí que nos llegaron de fase 1 y fase 2 que son auspiciosos para mayores de 60 años. Eso puede determinar que si existe, como siempre hemos dicho, adaptados a la evidencia científica, una dinámica diferente. Por el momento seguimos manteniendo lo que teníamos establecido, es decir, los grupos prioritarios, es decir, policías, bomberos, militares. En algo inédito también hemos incluido a los docentes y todo el personal de la educación preescolar, CAIF, primaria, secundaria, UTU. Digo inédito no porque nunca se hayan vacunado, sino porque no están dentro de los grupos definidos como prioritarios por la OMS. Para el Uruguay los docentes y los sistemas educativos sí que son prioritarios y sí que son fundamentales, entonces los hemos incluido. También van a estar incluidos las personas privadas de libertad y las personas que componen parte del sistema carcelario. Posiblemente también estemos inmunizando a personales de fiscalía y penal y ayudantes, y comencemos con la fase etaria de 57 a 59 años, posiblemente de acuerdo a la demanda que vayamos teniendo. No estamos para perder un solo segundo ni una sola vacuna. A propósito de eso de que no está para perder. Bueno, perdón, la pregunta va en sintonía con sí, ¿qué reflexión le merece el hecho de que haya trascendido que hay personas que no quieren registrarse porque la segunda dosis les cae en semana de turismo? Yo creo que deberían contestar los propios interesados. Me parece que nosotros vamos a estar ocupados este jueves y este viernes vacunando en gran escala, por los motivos que le dije. Yo creo que el mayor interés, después de pasar un año con las limitaciones de movilidad, limitaciones de reunión, tener una expectativa cierta, abierta, de que podemos volver a nuestro estilo de vida, a nuestro nivel de convivencia previa, no habría ninguna duda de que lo prioritario es la vacunación y tener la segunda dosis asegurada. Es decir, pero bueno, nosotros estamos trabajando para que esto no ocurra de esta manera y que todos reflexionemos de que lo mejor es vacunarse y cuanto antes mejor. Hace un año no había ni tapabocas y no se cumplió un año y ya tenemos la vacuna. ¿Cómo se siente en ese sentido? Me siento cómodo y me siento que el ser humano puede adaptarse, porque indudablemente que a veces hay cambios de hábito como el tabaco que llevan años de cambio, y un cambio rápido en las costumbres sociales, un cambio rápido en cuanto al distanciamiento físico sostenido, a las reuniones de amigos, al compartir el mate,
y el uso de tapabocas, prácticamente obligatorio en lugares cerrados y recomendable en otras muchas circunstancias, nos ha significado un esfuerzo de adaptación. Señores, Uruguay administró en lo que va de la campaña de vacunación más dosis de países que comenzaron antes. Así lo indica el mapa de la organización Our World in Data, o Nuestro Mundo en Datos, que registra la cantidad de dosis administradas contra el COVID por cada 100 habitantes en todo el mundo y que se actualiza de forma diaria. Al 1 de marzo, el día que comenzó la vacunación en Uruguay, se administraron 0,48 dosis por cada 100 habitantes. Si bien fue el último país en América del Sur en comenzar la vacunación, ya va por delante de Bolivia, Ecuador, Colombia y Guyana. Colombia, por ejemplo, comenzó la vacunación el pasado 17 de febrero y lleva administradas 0,29 dosis por cada 100 personas. Uruguay también supera a otros países que se han destacado por la gestión de la pandemia, como Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda. En Japón, por ejemplo, la vacunación comenzó el 17 de febrero y el índice de dosis administradas se posiciona en 0,03. Mientras tanto, Israel se mantiene a la cabeza del ranking de inmunización contra el COVID-19. Según el mapa, 94,8 de cada 100 personas recibieron la vacuna. Le siguen Emiratos Árabes con 60 dosis, Reino Unido con 31 y Estados Unidos con más de 23. Vamos a ver ahora cómo estuvo la vacunación en esta jornada en lugares como el Hospital Maciel de Montevideo. El Hospital Maciel aprovechó una extensa área de policlínica para destinarla a la campaña de vacunación contra COVID-19. Siguiendo los protocolos establecidos, los pasos se repiten en cada centro vacunatorio. Se toma la temperatura al ingreso, se suministra alcohol en gel y mientras los usuarios aguardan, firman el consentimiento informado. El personal destinado a estas tareas le formula a la persona que se va a vacunar un cuestionario para saber, por ejemplo, si tiene patologías. Luego, el proceso de vacunación es muy ágil y tras el mismo se le entrega un cronómetro a la persona vacunada con los 15 minutos que debe esperar para que él mismo controle el tiempo de espera. Claro que es más extenso en lo que refiere a los pacientes, por ejemplo, alérgicos. En los puestos de vacunación de este hospital, la campaña viene desarrollándose normalmente. La gente ha colaborado 100%, la gente viene con ganas de vacunarse y queremos que vengan más a vacunarse, porque entramos ahora en una fase que es muy importante, lo tenemos que vacunar. Cuando le dan el acuerdo que tienen que firmar, ¿se comprende, tienen alguna duda o simplemente se firma? ¿Están de acuerdo? ¿Ya venían informados sobre el mismo? Sí, algunos vienen ya informados porque está la información en la página web del Ministerio, otros lo hablamos aquí. Eso puede enlentecer un poquito el inicio de la vacunación, pero no hemos tenido ningún problema, ni de rechazo, ni de cuestionamiento, porque cuando uno viene a vacunarse, ya tiene consentimiento, ya vengo a vacunarme. Y ese acuerdo que se tiene que firmar tiene que ver más con aspectos legales que por la vacunación. ¿De las personas que vacunaron en el primer día, alguna registró algún efecto adverso? Ninguna. Nosotros aquí en el hospital, ninguna. Una de las preguntas a la hora de vacunarse es qué pasa con las personas alérgicas. Bueno, los especialistas recomiendan consultar al médico antes de la inoculación. En nuestro país, más del 30% de la población presenta algún tipo de alergia, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica. Selva Ale, de la Sociedad Uruguaya de Alergias e Inmunología, dijo a Telenoche que las alergias por vacunas son poco frecuentes, por lo que no deben dejar de vacunarse, sino que hacerlo con la seguridad necesaria. Explicó además que las alergias comunes, como las estacionales, rinitis o a pelos de animales, no presentan ningún riesgo. Sin embargo, en el caso de asmas severos o pacientes con antecedentes de shock anafilácticos, es imprescindible que consulten a un especialista. Sobre todo cuando se desconoce a qué fue debido. En ese caso, los especialistas de alergia estamos preparados para hacer una historia completa, aconsejar a los pacientes y hacer los test necesarios para saber si es posible a qué fue ese episodio adverso y si es alérgico o no a las vacunas. Por otro lado, la especialista señaló que las personas añosas con problemas respiratorios crónicos o trastornos cardiovasculares tienen mayor posibilidad de desarrollo de anafilaxia y es por eso que se recomienda que asistan a un centro hospitalario a vacunarse. Esos pacientes tienen que eventualmente tener una espera más prolongada, una espera por lo menos de 30 minutos en el vacunatorio y por supuesto que en el lugar, en el vacunatorio,
ambulatorio tiene que haber personal capacitado y disponible por si hay que hacer alguna intervención alergológica, cosa que así es. Es mejor que se vacunen en un centro hospitalario, que los hay muchos disponibles y con todas las medidas necesarias para atender este tipo de situaciones. Vamos a avanzar en otras informaciones, intercalamos otros temas. Se registró un homicidio en la puerta de una olla popular aquí en la capital del país. Ocurrió sobre las 21 horas de este lunes en la olla popular que funciona en el Club Victoria en Requena e Itapeví, en el barrio Jacinto Vera. Allí varias personas que concurren al lugar esperaban su turno para la comida cuando llegó un hombre de 48 años, poseedor de varios antecedentes penales. Según el relato de testigos a la policía, el hombre intentó colarse a otra persona que estaba esperando su comida. El fallecido le dijo que estaba primero y se dio vuelta. Fue en ese momento que el homicida extrajo un cuchillo y le apuñaló a la altura de los riñones y el cuello, tras lo cual fugó. La víctima fue asistida por algunas de las personas que trabajan en la olla popular mientras esperaba la llegada de la policía. Fueron los propios efectivos policiales quienes lo trasladaron a un sanatorio cercano, pero llegó ya sin vida. En tanto, el autor fue detenido a pocos metros del lugar de los hechos y trasladado a la fiscalía, donde se espera de un momento a otro su imputación por un delito de homicidio. Nos vamos ahora al departamento de Río Negro porque un joven está en grave estado tras recibir un golpe en la cabeza. Esto ocurrió en Fraiventos tras una discusión. Bueno, y este es el lugar aquí en la ciudad de Fraiventos, intersección de las calles Rincones y Brasil, a pocos metros de la Rambla de nuestra capital departamental. Acá el joven futbolista Tommy de León, de 25 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó muerte cerebral. El hombre fue víctima de una agresión en la madrugada del lunes cuando retornaba a su hogar. Por causas que se investigan, en ese momento con Tommy de León iban otros dos jóvenes y se generó una discusión que terminó con un grave incidente. Con el transcurso de las horas y mientras avanzaba la investigación, se presentó en fiscalía una tercera persona declarando haber sido el autor de los golpes que ocasionaron la lesión cerebral. Destrozan las baldosas, las levantan y se tiran. Acá en la escuela número 27 lo único que te puedo decir que esa noche había cantidad de jóvenes. Cantidad que no sé si es por la internet que vienen, nosotros de arriba los miramos, no hacen nada fuera de lo común, pero ese día había mucha gente. Vamos a seguir allí en el litoral porque formalizaron a un excomisario por homicidio. Esto ocurrió en el departamento de Salto. El ex efectivo habría actuado como sicario. Un hecho que conmocionó a la sociedad salteña, ocurrido en el año 2018, cuando el empresario cárnico de Salto, José Luis Vidart, fue ultimado de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros en la puerta de su domicilio sobre la Ruta 3, quedando en esa oportunidad un sobre con una importante suma de dinero a su lado, por lo que se descartó el móvil del robo. En el día de ayer fue conducido a la justicia el autor de este crimen. Se trata de un excomisario de la Jefatura de Policía de Salto, de iniciales AAL, quien actuó como sicario por encargo de otra persona que debía una importante suma de dinero al empresario. El ex policía fue formalizado en el día de hoy por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor, disponiéndose la medida de prisión preventiva por 120 días, la que vence el 29 de julio de 2021. Por otra parte, los investigadores ya cuentan con las pistas que podrían llevar al autor intelectual del hecho. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42.20 a la compra, 44.60 a la venta. Euro 49.77, 55.45. Real 6.74, 8.74. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.84.59. Unidad reajustable 1.291,96. Hacemos la última pausa. Venimos en instantes ya para el tramo final de esta edición informativa.
Esta vuelta a clases, hacela fácil con el préstamo Aliviados de ACAC y sacate un sote en tranquilidad. Solicita ahora el préstamo Aliviados y paga la cuota cada 2 meses. Pagala un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, uno sí, uno no. Y para estar mucho, pero mucho más aliviados, la primera cuota la pagás a los 60 días. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por nuestra web. Esta vuelta a clases estás más aliviado que nunca. ACAC, más rápido, más fácil. La vacunación contra el coronavirus comenzará el 1 de marzo, con el arribo de las primeras vacunas de Sinovac. Los grupos designados para esta vacuna son los trabajadores de la educación, del INAU, policías, militares y bomberos, todos en actividad y menores de 60 años. Estos grupos deberán agendarse con su nombre y cédula en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la app Coronavirus UI. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, en estos minutos finales les comentamos que Building Marketers, el Congreso Internacional de Marketing y Comunicación, que es un clásico ya en nuestro país y está dirigido a jóvenes, está cumpliendo 10 años. Esta edición será virtual, de manera gratuita, y está dirigida a estudiantes de 18 a 25 años. Podrán participar desde cualquier punto del país durante 3 jueves de marzo. Bueno, esta edición, como todo contrapesando la pandemia, que nos llevó a hacer esta edición de forma online por la situación de salud del país, y esto nos permite llegar a todos los rincones del país, así que estamos invitando a todos los jóvenes, sean estudiantes o no, la única condición es que tengan entre 18 y 25 años a que puedan sumarse a este congreso que es durante 3 jueves de marzo, el 11, 18 y 25, durante 3 horas van a poder estar compartiendo de la mano de conferencistas internacionales un congreso de primerísima calidad. Esta edición 2021 de Building Marketers, que incluye charlas, talleres, conferencias con tips y espacios de inspiración, se centrará en el concepto de pausa y reencuadre por el desafío que supone este tiempo de pandemia como una oportunidad para reinventarse. En este sentido, contará con la presencia de 20 expositores internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú.
en representación de Uruguay. Uno de los testimonios inspiradores será el de María Noel Richetto. Las inscripciones ya están abiertas. Para inscribirse y para tener toda la agenda pueden ingresar a building.com.uy en la página web. Tienen toda la información y tienen un botón de inscribirse al evento online de forma gratis. Así que por ahí pueden ingresar y van a poder ver que tenemos conferencistas como una persona que nos va a compartir desde Estados Unidos, habla en español, lo que es su experiencia en el diseño de cultura de Disney. Tenemos a un responsable de Estrella Galicia para toda Latinoamérica. Tenemos el panel de emprendedores como charlábamos recién. Una agenda realmente potente el 11, 18 y 25 de marzo. Señores, repasamos ahora 3 informaciones.